Hola familia, mujeres del mundo. Hoy les traigo esta riquísima receta muy saludable, fácil de hacer y sobre todo muy rica para sorprender a familiares, amigos y todo aquel que invitemos a nuestra casa. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la berenjena. En este caso no la voy a pelar. Vamos a cortar rodajas de medio centímetro. Ahora voy a tomar una y les voy a mostrar así. Ese es el grosor que nos tiene que quedar más o menos. Tampoco tiene que ser perfecto. Luego vamos con el zucchini. Tampoco lo pelé. Y más de lo mismo. Cortamos rodajas de medio centímetro. Recuerden que vamos a utilizar por cada timbal o mil hojas de verdura o como lo quieran llamar, 4 rodajas de cada uno. Luego seguimos con la cebolla. Aprovecho mientras corto la cebolla para invitarlos a que se suscriban al canal, le den a la campanita y lo de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, suscríbanse porque todos los viernes estoy poniendo nuevos videos, nuevas recetas para que sigamos cocinando juntos. Bueno, estamos ahora con el tomate, también mismo grosor de las rodajas. Vamos a utilizar 4 y una vez que tenemos nuestras verduras preparadas, sartén, un chorrito de aceite de oliva y comenzamos cocinando las berenjenas. Más o menos el tiempo de cocción con un fuego fuerte son 2-3 minutos por cada lado. Una vez que tenemos la berenjena, seguimos con el zucchini. Así es como tiene que quedar. Luego del zucchini, los 4 aros de cebolla. La cebolla tengan cuidado porque por ahí se desarma, así que hay que tratarla con bastante amor. Como todo lo que hacemos en nuestra cocina. Ahí les muestro cómo quedan los tomates. Y luego, para terminar, tenemos los champiñones que hemos laminado. Y lo cociné también con un diente de ajo para que le dé un poco de sabor. Bueno, una vez que tenemos las verduras, comenzamos a armar nuestras mil hojas, nuestros timbales, nuestra receta súper saludable. Y vamos a poner 4 rodajas de berenjenas en la base. Luego seguimos con el zucchini. Les aconsejo que les vaya quedando lo más parejo posible porque luego a la hora de servir es mucho más cómodo. Ahora, una vez que ponemos los zucchini, le voy a agregar las láminas de champiñón. Luego le agrego la cebolla. Y arriba de la cebolla le vamos a poner el tomate. Una vez terminado con nuestros timbales, miren qué bonitos y todavía nos falta el queso de cabra. Lo que voy a hacer con el queso de cabra es darle un toque, 2-3 minutitos por cada lado y los pongo dentro, arriba de los timbales, 15-20 minutos al horno 180 grados y mientras calentamos nuestra verdura y se gratina el queso, empezamos a hacer el aliño que le vamos a poner 100 gramos de nueces que vamos a machacar en nuestro super mortero. Una vez que tenemos las nueces, ponemos en un recipiente el aceite de oliva virgen extra. Agregamos las nueces, que no nos quede nada en el contenedor. Una buena cucharada de miel. Luego le vamos a agregar un buen chorro, 2, 3, 4 cucharadas de vinagre balsámico. Cuando tenemos esto le agregamos un toque de sal, movemos y ya tenemos nuestros timbales listos para emplatar. Emplatamos, le ponemos el aliño arriba y señores y señores, familia, mujeres del mundo, les súper aconsejo que lo hagan porque es muy pero que muy rico y especial para sorprender. Bueno, si les gustó el video me dejan un buen like, las invito a que se suscriban y nos vemos en la próxima. Chao.